Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Bureau City Inspector, Stichting Junto y el cuerpo policial atendieron con un habitante de la calle en Dakota. Nuevo manejo laboral según lo indicado por el ministro de Labor. Post Aruba se prepara para los Prime Days. Casa se cae en Costa Rica por culpa del mal tiempo. Preocupación por el tema de los pasaportes en Colombia. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad por parte de los habitantes en el área de Dakota que hicieron un llamado a Stichting Junto, Bureau City Inspector y el cuerpo policial por un habitante de la calle que estaba allí habitando un terreno privado, dejando sus desperdicios y también sus pertenencias. Allí, gracias a la rápida acción en conjunto, lograron ayudar a esta persona. Recientemente, Stichting Junto y la oficina de Bureau City Inspector junto con el cuerpo policial atendieron con una intervención en el área de Dakota luego de que varios vecinos presentaran quejas por la presencia de una persona en estado de condición de calle que vive en un terreno privado que está cubierto de maleza y está desocupado. Todas las entidades hicieron lo posible para retirar a esta persona de esta situación tan difícil con el objetivo de llevarlo una vez más a un proceso de rehabilitación. Esta persona en condición de habitante de la calle estaba viviendo en este lugar con todas sus pertenencias. De hecho, tenía al parecer hasta un vehículo y por este motivo las autoridades tuvieron que atender. Stichting Junto está buscando la forma para tener contacto con su familia. Asimismo, ellos indicaron que buscaron la ayuda de Bureau City Inspector y el cuerpo policial para poder atender con este habitante de la calle. Sina ku nós aqui na Dakota, para trás da Pacífico da Dakota, dará dor e mel na nossa área. Copi mel tinha como bisa persona ambulante, bisa choler, quando andiamo na, kota biba ki bawo na, ando tinha so auto, tinha full so biba ki bawo na maneira bisa, tinha basta temo capa de biba, ando aqui nós conjuntamente com Stichting Junto, o KPA, a que nós acaba na bike mineiro, vamos um lugar pe. Pero el barco es la nenga, él nos ofrece dos caminos para Inquile, pero es la nenga. Pero no va con él tan tensi. Y nuestra base está siendo limpia, mas no podemos ir que trazan. El programa de Bureau City está siendo limpio. Y nos está buscando una solución para el caso aquí. Es lamentable, que ya alargar para varios lunes. Sí, en verdad, habita a nossa altura Beracu e terreno da Econdom. Ela agora vendi parcialmente. É um terreno bastante grande, vários hectares de terreno. Per pida aqui que nós temos agora vendi, ando é dono que é. Ando sei também é que é na 30 é dono também a mel, tanto agora quando nós mestra bem me ajuda para saber venir aqui for de parcela. Personalmente mi nota chiaramente per venire aqui sota ta tira tutte le sushi anche che me nata aprovechar che venire aqui ta que boi e te querer mais gente ta tira tutte le sushi anche nada posso la tin wash machine colchão tudo lo che ta costa di casa che men corretto frigidaire tutto con cosa mi ta due hobby che venire aqui e non ti casa che mi ta due cu e porti in frigidaire stove tutto con e se ta algo nostra manda sempre quando mi sai para pueblo mi da aprovechati e c'è un sacco di robe cu pronto non so vai timbacchi di Mario Beck chissà dia 17 occhi di Julio fece una ora confermare sicuramente in però un chiamato ta volve vai para pueblo trove pa shona si bosto tin bosto sushi nan guarda nan e tira nan dia di bacchi di Mario quello ora non sia pronto. Cambiando de tema, recientemente en una conferencia de prensa, el ministro de Labor, Wendrick Cecilia, se estuvo refiriendo al tema de los trabajadores, no solamente el ambiente laboral, pero también importancia de los derechos y que también se les respete. Ante esto indicó que quieren venir con un nuevo manejo laboral y que de esta manera se dignifique el trabajo.
Recientemente, el ministro de Labor, el señor Wendrick Cecilia, tuvo una conferencia de prensa en donde estuvo indicando los pasos concretos que se quieren tomar para lo que trata la parte laboral, el cumplimiento de las leyes, y ellos también, según lo que indicó, son conscientes de los pensamientos que tienen a nivel actual los trabajadores. En esta conferencia de prensa anunció lo que se va a conocer, por ejemplo, como nuevo manejo en el sector laboral. La intención es poder garantizar no solamente los derechos laborales, el respeto, pero también que todo esto prime en el ambiente laboral, y para los que empleados en Aruba también puedan cumplir con las normas que no solamente definen en las empresas, pero que también esto esté alineado a nivel internacional. El ministro Wendrick Cecilia también reconoció que en ocasiones se siente a nivel de los empleados que de pronto sus derechos no son respetados o que se les puede vulnerar. Ante esto, según lo que explicó el mandatario, tienen la urgencia de poder fortalecer una posición que sea legal, jurídica, pero que también va de la mano con la parte financiera. Hay un manejo el cual se quiere regular, y esto todo bajo la ley, y podría ser efectivo solamente si se tiene en cuenta con un departamento de labor robusto y que tenga una inspección laboral que garanticen también la implementación, según lo que indicó el mandatario. Próximamente, muy seguramente van a tener más información para lo que tratan los nuevos manejos, y que de esta forma también prime no solamente el sector laboral, pero que también los empleados se sientan respetados y que sus derechos también sean tenidos en cuenta. Post Aruba, conjunto con ePost, se preparan para los días de locura de Amazon, conocidos como Prime Days. Del 8 al 11 de julio, la comunidad podrá aprovechar de los tremendos descuentos que tiene esta aplicación y poder traer todos sus pedidos, todos sus paquetes junto con ePost durante estos días. Matende que vai ter tremendo desconto na Amazon, pero come por 13. Verdade que o ePost me pode aproveitar de 8 de julho, tá Prime Day, mas dentro dessa e mais que claro, Post Aruba e Post tá claro do novo serviço para ship o carga junto conosco. E mais fácil mesmo, vai no nosso website, registrar, haya o address mesora, completamente grátis e claro para ship mesora. Bestel o pack, o que você bestel, pero mais que claro, se você gana de bestel algo outro, depois de dia nem também por e posta do novo tour serviço na. Mais fácil mesmo, o paquete está cerca de nós lo avisamos, e a parte mais importante tá que o delivery tá grátis de uma porta. Nós queremos invitar o povo de Aruba completo para fazer bom uso de 8 projeções para Prime members nang riba Amazon, para bestel nang produto lo que não tem, e mais que claro, manda nang e-post, guarda que pode registrar riba nosso website completamente grátis, haya o address mesora e ship e-post. Post Aruba é o Serviço Nacional Postal, conhecido para mais de 130 anos de serviço postal, entrega de carta e de paquete rond mundo de aqui na Aruba, mas também fora de Aruba para rond mundo. Se você tem qualquer paquete que você compartilhar, especialmente agora que é dia de festa, para ser que não quer ir na Holanda, você usa de nosso serviço postal. Ou se você compra na internacional, você pode o address na merca via de e-post e chefe aqui também conosco. Pues, no duda más acercarnos a Post Aruba para cualquier día de servicio aquí. Adicionalmente, no olvidar nuestro servicio corporativo también. Los facturas de negocio que estamos buscando sea entrega de carta o entrega de carga, mandamiento de carga internacional, o también entrega local de cualquier carta, flyer o propaganda. Toma contacto con nuestro sales team cualquier momento y nos seguro donamos una buena oferta para eso aquí. Boa tarde, temos um pedido. Masha, danke. Nada, anytime. Você tawag está assim na fácil para você por aproveitar de Prime Days que tem de Amazon, hasibo bestel e de forma aí aproveitar de ePost para não por 13 turbo produto. Me quero invitar toda a gente para like nosso page, mirando que o Post Aruba está enfocando para inovação. Você está cordialmente invitado para like nos social media para você quedar up to date com tudo coisa nova que nós estamos trazendo para você. E agora que o Post Aruba é a companhia nacional postal.
En nuestra ronda internacional empezamos en Costa Rica porque las imágenes que ustedes van a ver a continuación, una casa literalmente se cayó debido a la estructura en la cual estaba instalada y por culpa no solamente del mal clima, pero por la mala condición también del terreno, esto se dio. Estas impresionantes imágenes muestran el momento en el que esta casa cae al río Cañas en San Rafael, arriba de Desamparados. La emergencia ocurrió minutos antes del mediodía de este jueves. Ayer en la noche se comenzó, bueno, hace días atrás se comenzaba como unos retumbos, inclusive un árbol se cayó aquí, se fue para otro lado. Entonces ayer oímos como un traqueo y vinimos a ver y estaba el piso levantado, como 7 centímetros. Pero ya hoy en la mañana comenzó a levantarse más y más y más. Y estaba yo con el vecino aquí comentando porque estaba traqueando mucho y de un pronto a otro fue cuando, yo el pedacito de video que grabé fue cuando ya la casa se cayó. Estábamos en la casa habitación, ¿verdad? Estaba sentado allá afuera con mi esposa. Cuando escuchamos el estruendo que se vino a la casa y todo el mundo salió afuera a ver qué había pasado. Gracias a Dios no había nadie adentro, ¿verdad? Como para lamentar algo, ¿verdad? Entonces, al ver que todo estaba acá, se vinieron todos los muchachos a recoger, ¿verdad? Los escombros y todo lo que hay para evitar que se tapara el cauce del río a la hora que llueva, ¿verdad? Este otro video muestra cómo estaba la propiedad días atrás, al borde del abismo, mientras las lluvias aumentaban el caudal del río y la intensidad de las corrientes, lo que favoreció que el barranco se continuara lavando hasta provocar que la vivienda cayera al precipicio. Eso era lo que estábamos esperando, a ver cuándo se venía, ¿verdad? Y evitar que alguien estuviera aquí cerca, ¿verdad? Pero sí, todo el mundo quedó asustado, todo el mundo salió, empezó a sacar fotos, videos, ¿verdad? De lo que había pasado, porque fue un estruendo bastante grande. Y lo primero que uno se pregunta es si de pronto había alguna persona dentro, en medio de este colapso de la casa. Correcto, sí, eso es lo que estábamos pensando, pero por dicha ya las casas estaban deshabitadas. Y nos vamos hasta el Ecuador porque sabemos que hace algunas semanas fue recapturado alias Fito en uno de sus lugares en los cuales pues él también estaba allí. Conjuntamente con todos los departamentos como el cuerpo policial hicieron una investigación y se dieron cuenta caletas que tenía en el interior de esta mansión y también una gran cantidad de armas. El segundo allanamiento a la casa lujosa donde fue capturado José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, la semana pasada, empezó a las 6 de la mañana del miércoles cuando los uniformados ingresaron al inmueble en Montecristi, Manabí. Esta propiedad, que pertenece a un agente de tránsito, también detenido durante el primer operativo, no solo escondía debajo de la tierra a alias Fito, también era un centro de operaciones oculto. Los trabajos de búsqueda se centraron en aproximadamente 500 metros cuadrados, incluyendo su patio. La remoción se realizó con 2 retroexcavadoras y un tractor que excavaron más de 3 metros de profundidad. Debajo de la lavandería, los uniformados hallaron 2 búnkers con forma de L. El primero, de 5 metros de largo, fue el escondite de Fito antes de su recaptura. Este tenía una pared falsa que conducía a un segundo compartimiento oculto de 4 metros de largo. Ahí se almacenaba parte del arsenal. Durante la remoción de tierra también se localizaron 2 caletas adicionales y una caja fuerte, todas enterradas en distintos puntos del terreno. Hasta el cierre de este reportaje habían hallado 19 armas entre fusiles y pistolas de alto calibre, 60 alimentadoras, más de 2.000 municiones, 95 joyas de lujo valoradas en más de $500,000, 19 relojes de alta gama, además $7.607 en efectivo. Y vamos ahora a Colombia con una situación que tiene preocupados a los colombianos debido a la expedición de los pasaportes y todo el lío que se ha conformado después de la renuncia de Laura Sarabia al presidente Gustavo Petro. La pregunta que muchos se hacen es, ¿y ahora qué va a pasar? La tormenta burocrática para la producción de los pasaportes empezó a cocer en el año 2023 cuando se abrió una licitación para reemplazar a la empresa Thomas Gregg & Sons, que venía imprimiendo el documento desde el año 2007. El proceso se vio empañado rápidamente. 7 de las 8 empresas interesadas se retiraron de este concurso alegando que los requisitos estaban amañados para favorecer a Thomas Gregg.
el canciller de la época, Álvaro Leiva, tomó una decisión que marcaría el inicio de una batalla legal. Declaró desierta la licitación cuando ya se había adjudicado a Thomas Gregg & Sons. ¿Cómo puede la supuesta defensora del Estado estar de acuerdo en que se le entregue a dedo un contrato millonario a un contratista vía conciliación? Por esta decisión, la empresa que imprimió el pasaporte por más de 15 años demandó al Estado colombiano. El argumento es que eran los únicos finalistas habilitados para ejecutar el contrato, que tenía un costo de 599.556 millones de pesos. Respetamos esa decisión, pero no la compartimos. Sin una empresa adjudicataria y con el contrato de Thomas Gregg vencido, miles de ciudadanos reportaron largas filas, demoras y cancelación de citas para sacar el documento. Por esta razón, la Procuraduría suspendió a Álvaro Leiva de su cargo y lo inhabilitó por 10 años. En ese momento, el entonces secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, tomó la decisión de darle el contrato a Thomas Gregg y revocar la decisión de declarar desierta la licitación. Si ese es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz. Por estas decisiones, el presidente Petro lo declaró insubsistente. El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, lo cuestionó y dijo que no se iba a firmar por el momento un nuevo contrato para la producción de pasaportes. Sus actuaciones fueron inconsultas y por tanto contrarias a las instrucciones del canciller encargado. El proceso para Murillo tampoco fue fácil. En septiembre del 2024 el gobierno anunció un plan ambicioso: trasladar la producción de pasaportes a una nueva planta operada por la Imprenta Nacional en alianza con el gobierno de Portugal. La propuesta incluye la construcción de una fábrica moderna en Colombia, que será donada al Estado colombiano luego de 10 años de operación. Y mientras este plan con la Imprenta Nacional quedó a medias y se reorganiza, la Cancillería se vio forzada a extender a través de la figura de urgencia manifiesta el servicio para imprimir los pasaportes con Thomas Gregg & Sons hasta el 1 de septiembre del 2025. Sin embargo, la saliente canciller Laura Sarabia señaló que el contrato con Thomas Gregg se debería extender. Más que una nueva urgencia como tal, yo lo definiría como una oportunidad o la posibilidad para que el 1 de septiembre puedan todos los colombianos y colombianas tener un servicio de pasaportes con toda la eficiencia. Una declaración que no le gustó para nada al presidente Gustavo Petro y terminó desautorizando a su funcionaria. Igual que no va a seguir con Thomas Gregg, porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta. Finalmente, esta termina siendo la estocada final para la renuncia de la Cancillería Laura Sarabia. Las diferencias con el presidente Gustavo Petro para la producción de los pasaportes en Colombia. En España se está viviendo una fuerte ola de calor que también está afectando el turismo. Según lo que han indicado, han llegado hasta los 40 grados centígrados y esto pues muy seguramente también tiene afectados a los comerciantes porque los turistas no quieren salir en ciertas horas del día. Una ola de calor extrema en España ha elevado las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en numerosas zonas, obligando a los turistas a evitar los destinos más populares durante las horas más calurosas. Este jueves, Madrid registró temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. En la Plaza Mayor, la céntrica Plaza de Madrid, los turistas buscaban refugio del calor bajo sombrillas y aspersores, mientras que en las tiendas los abanicos desplazaban a los souvenirs tradicionales como artículo más demandado. Muchísimos, estamos vendiendo muchísimos abanicos y la gente se los lleva de 2 en 2, de 3 en 3, incluso más. Pues los días son un poquito más largos, es un poquito complicado, menos clientela, el trabajo empieza un poquito más tarde. Pero después de las 4 de la tarde y hasta las 6 hay baja mucho por el calor, la gente busca de irse a una terraza, de sentarse a tomar algo y dejan de hacer tours porque hay mucho sol. Los datos oficiales confirman en junio de este año unas 380 personas fallecieron en España debido a las altas temperaturas y con la llegada de julio, varias regiones han reportado nuevos casos mortales por golpes de calor. Los meteorólogos alertan de que estos fenómenos extremos podrían convertirse en habituales debido al cambio climático. Y nos devolvemos a Colombia porque en las últimas horas, lamentablemente, un chef de origen peruano le quitaron la vida por simplemente robarle una cadena. Luis Dionisio Ruiz, chef de 30 años de nacionalidad peruana, descargaba una mercancía de un carro en el barrio El Bosque en Cartagena cuando fue interceptado por un hombre que le apuntó con un arma de fuego por robarle una cadena. El joven intentó escapar pero fue perseguido y asesinado. Luego, el ladrón escapó en una moto con su cómplice. Lo que la Policía Nacional, que fue la primera institución que llega a este lugar,
antes de entregar la cena al CTI, pudo establecer que es de nacionalidad peruana, que él le estaba ayudando a los dueños de un restaurante a descargar un camión. Dionisio, como era conocido el chef, tenía 7 años viviendo en Colombia, 4 de ellos en Cartagena, trabajando en el restaurante Encanto Prime en el centro histórico. Pensar que pues, le quitaron la vida por robarle una cadena o hacerle este tipo de daño, pues nos llena de tristeza, de dolor. Estamos en duelo, perdimos una persona muy valiosa como amigo, como compañero para la compañía. Familiares y amigos hacen un llamado a las autoridades para que este caso no quede en la impunidad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Pay.away, more than just payments. Pay.away, recharge your phone. Pay.away, hey, shop online anytime you want. Easy, fuel your car anytime you want. Pay.away, pay your bills with Pay.away. Skip lines at the hottest events, yeah. Buy your tickets online with Pay.away. Pay.away, say Pay.away. Download Pay.away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, ai nos dușitera. Dușine cu o manera. Elena cu minte cu gusta divertir. Celebra y compartir. Para cuidar. Nos casan de bonita. ¡Bota! ¡Saca! Con fibra son hasta la ganga. Con fibra. Guys, agora tem mi barrio limpio. Humana, a sério, diz bom vibra. Hey guys, Panserio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes algún momento habían escuchado el término de la molécula NAD y por qué esto es importante? Porque hace parte de las enzimas que tenemos en nuestra parte celular. Pues hoy les damos la explicación. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La pregunta que muchos se hacen es ¿qué es el NAD o la nicotinamida adenina dinucleótido? Que es una molécula que produce el cuerpo y que ayuda a las enzimas a llevar a cabo su trabajo. Es también un derivado de la vitamina B3 conocida como niacina y el NAD está presente en casi todas las células del cuerpo. Es la molécula que hace el ATP, que es la energía de nuestro cuerpo. Por lo tanto, NAD, energía. ¿Verdad? Y se ha visto de que el proceso de envejecimiento de nuestro cuerpo y de nuestras células va a la mano relacionada a la disminución del NAD. O sea, entre más van pasando los años, la molécula NAD disminuye y nosotros vamos envejeciendo. Una persona de los 50 años tiene una reducción hasta un 60% de la producción de NAD. Como pasa con muchos de los procesos y sustancias que produce el cuerpo, se van desgastando.
En nuestra sección de las más virales les mostramos el último deseo que tuvo un millonario en Detroit, en los Estados Unidos, de lanzar parte de su fortuna a los más necesitados. A través de un helicóptero, sus hijos quisieron llevar a cabo su sueño y lanzaron miles de dólares. La ciudad de Detroit, en Estados Unidos, fue el escenario de un evento que pocos olvidarán. Sobre la intersección allí, desde el aire, comenzaron a caer grandes sumas de billetes y pétalos de rosa en un helicóptero. El hecho ocurrió al mediodía y este habría sido el último deseo de un empresario conocido en el sector. Según lo informado por un medio local, esto ocurrió justo frente al lavadero de autos Showroom Shine Express, propiedad del fallecido empresario Darrell Thomas. La cantidad arrojada fue aproximadamente $5,000 en efectivos, distribuidos en fajos de distintas denominaciones. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban a personas corriendo por el asfalto para recoger el dinero, mientras algunos conductores detenían sus vehículos en la zona. El acto fue organizado por los hijos del empresario como una forma de dar cumplimiento a una petición que su padre dejó clara antes de fallecer el pasado 15 de junio a sus 58 años. Según su familia, Darrell quería que una parte de sus recursos económicos regresara directamente a la comunidad, sin intermediarios y como agradecimiento por el respaldo que recibió durante su vida. Thomas era conocido en el sector por ser dueño de un exitoso lavadero de autos y por su afición al automovilismo. Tenía licencia de piloto de la National Hot Rod Association y participó en varias competencias locales. Muchas personas que estaban pasando por allí lograron encontrar los billetes. Y si hablamos de historias que se viralizan, vean el frío que en este momento se está llevando a cabo en Argentina y cómo esto ha afectado la normalidad de los ciudadanos. Pues allí simplemente lavar la ropa y colgarla en la parte de afuera hizo que la ropa quedara literalmente como un cartón. La reciente ola polar que azota a gran parte de Argentina dejó imágenes insólitas y una de ellas se volvió motivo de asombro y humor en las redes. Todo comenzó cuando Milagros, una usuaria de TikTok, compartió un video que muestra lo que puede suceder cuando se olvida la ropa lavada en el exterior en pleno invierno. La historia rápidamente ganó popularidad y esto por las bajas temperaturas que se viven. La protagonista y sus amigos se encuentran en su casa en Paso Aguirre y relatan su experiencia tras lavar varias prendas y dejarlas colgadas fuera de su casa. La particularidad reside en que debido a la intensa ola de frío, la ropa no solo no se secó, sino que terminó completamente congelada. El material audiovisual inicia con la frase: lavas la ropa en invierno y se te olvida entrarla, lo que anticipa una situación cotidiana llevada al extremo por las condiciones meteorológicas. Las imágenes muestran a los jóvenes exhibiendo diferentes prendas, primero una blusa roja, luego unos pantalones de pijamas y después también una camiseta gris de manga larga. Todos los artículos presentan el mismo estado, rígidos e imposibles de doblar, como si estuvieran hechos de cartón. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 de Aruba. Utilicen el Teleshop Online de Ceitar para un servicio rápido y conveniente. El Teleshop Online de Ceitar ofrece a los clientes la facilidad de realizar diversos servicios de Ceitar en línea a través del correo store@ceitar.aw, con la opción adicional de recoger los productos rápidamente en el Teleshop en Erskine Plain. A través de este correo, los clientes pueden enviar sus solicitudes para los servicios, actualización o cambio de servicios existentes, ya sea móvil, internet o televisión, complementos add-ons para los servicios, renovación de contrato, solicitud de un nuevo servicio, reactivación de tarjeta SIM, también para recoger rápido los productos del Teleshop. Todo esto de una forma fácil y segura desde la comodidad de su hogar. Para más información, ingresen a las redes sociales de Ceitar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que a través de las redes sociales nos pueden seguir, nos contactan a través del Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.